Agradecidísimo por estar en este espacio contigo. Es un espacio donde queremos compartir y hablar acerca de lo que nos apasiona. Y hoy pues tenemos dos apasionados, principal apasionado tú, con tanto recorrido en la industria azucarera. Considero yo que eres un pilar de todo lo que se ha construido en la industria azucarera actual. Y, y bueno, va a ser parte de hablar de lo que nos apasiona. Tú como pilar y vamos a tocar temas de cristalografía. La idea es comenzar a recorrer un poco el camino de cómo fue creado esta herramienta, porque yo tengo una parte de la historia, la que dejó mi padre Ricardo, pero tú tienes la parte que yo no conozco a profundidad, que fue esa interacción entre ustedes dos y cómo lograron desarrollar el sistema de cristalografía que ha evolucionado a lo que es hoy. Entonces, agradezco nuevamente este espacio contigo. Para nosotros es muy importante tenerte aquí. El clarificador de jugo es un equipo que separa cosas. El jugo que entra es impuro. Tiene sólidos insolubles, tiene muchas cosas que vienen del campo. Hay que pensar que la caña es un producto agrícola, que como tal está sometido a los avatares del tiempo climático. No hay nada que se pueda hacer. Si ha llovido, trae tierra. Entonces, el clarificador separa cosas, lodos y jugo clarificado. El lodo suele ser 15-20% del total. O sea que si tenías 250 toneladas de jugo, el total del clarificador fácilmente podría ser 50 toneladas de lodos. Esos lodos tienen normalmente un 12-15% de contenido de sacarosa. Significa, no lo puedes descartar porque están sucios. Fuera de que se pierde una cantidad absurda de dinero, contribuyen a la contaminación ambiental de una manera enorme debido a su contenido de sacarosa y esos sólidos orgánicos que contribuyen a aumentar lo que se llama el DQO o el DBO5. Esto significa que esos lodos hay que reprocesarlos y recuperar, y ese es tema que vale la pena comentar. Con el advenimiento de diseños australianos, el SRI de Australia, se encontró una manera de reducir el tiempo de retención de 2 horas y media a 45 minutos. Eso significa que el peso de jugo ahora es solamente el correspondiente a ese tiempo, 45 minutos y no 2 horas y media. Por consecuencia, los equipos son más pequeños. Entonces, siendo más pequeños, mucha gente continuó colocando en el piso inferior de fábrica. Colocar los clarificadores de jugo en el primer nivel, el piso de fábrica, tiene una muy difícil connotación. El lodo es un material que no puede bombearse por medio de equipos de bombas centrífugas, porque destruye lo que se llama el flóculo, que es lo que ha hecho que se separe. Adicional a eso, y como si fuera poco, los filtros eran lo que se llama, y esto no es una mala propaganda, es una realidad, filtros rotatorios al vacío. Yo siempre digo que son mal llamados filtros, porque eran solamente soportes para el auxiliar filtrante, que es el bagacillo, que es parte del mismo bagazo. Bagacillos puede ser 5 o 10% del peso del bagazo, dependiendo de lo que se considera como bagacillo. Fragmentos, fibras de menos de 3 milímetros, generalmente se aceptan como bagacillo. Entonces, el filtro es un cilindro rotatorio cubierto con una tela. Esa tela es en acero inoxidable, tiene agujeros mesh o malla 100
que tiene 0.5 milímetros de diámetro y tiene 625 agujeros por pulgada cuadrada. Siendo finos, no son un filtro. Lo que filtra realmente es el bagasillo que hay que suministrarle. Esto tiene muchas implicaciones. Me atrevo yo a afirmar que no se conoce cuál es el peso efectivo de bagasillo que le llega al filtro. Pues según los estándares de la industria y de los fabricantes de los filtros, debería ser el 1% del peso molido de caña por hora. Significa, si yo estoy moliendo 100 toneladas, necesito 1 tonelada de bagasillo. ¿De qué tamaño? El 50% de 1 milímetro de tamaño y el resto más grande. Me atrevo a pensar que nadie mide el peso del bagasillo. Y el bagasillo es el filtro, porque el filtro en sí no tiene sino el nombre. Simplemente no filtra, es demasiado grueso. Los agujeros. Entonces, la recirculación de materiales es gigantesca. Hoy día analizamos las fábricas desde el punto de vista de la recirculación de materiales no azúcares. El primer lugar en la recirculación lo ocupa con creces el lodo filtrado. Que eso hoy día existen sistemas que atienden concretamente a ese tema, que es que tenemos toda una infraestructura de manejo de la información de la cristalización. Antes no existía, hoy día existe. Pero la cantidad de miel final, mi pregunta, ¿quién maneja la información para minimizar la cantidad de miel final? ¿Quién? ¿Cómo se maneja? ¿Sabemos cuál es la eficiencia de los filtros? Es una pregunta que hay que contestar. ¿Sabemos en cualquier momento cuál es la eficiencia de los filtros? Es más, hemos simplificado las cosas. Hay programas de computador, por supuesto que los hay, pero exigen mediciones en la fábrica y hay que esperarse 24 horas para tener unos datos confiables correspondientes a muestras representativas. Pero sin ir hasta allá, para tener una aproximación, hay un principio mínimo, elemental. ¿Cuál es? Dígame cuál es la pureza de jugo clarificado y cuál es la pureza del lodo filtrado. Y la diferencia entre los dos no debe ser mayor de 2 unidades, no debe ser mayor de 2 puntos. Si fuese mayor de 2 puntos, usted está teniendo una retención de filtro mala. ¿Cuánto? No lo sé, puedo averiguarlo. Entonces, lo que quiero es mostrarles que hay que tener una ventana para poder examinar el tema importante de la pérdida más grande de todas las que hay, la pérdida de miel final. No solamente es atender la cristalografía como tal, sino atender que no haya generación de miel final por mal manejo de lo que yo hago, por recirculaciones que ni siquiera sé cuántos son. Eso es lo que es. Y obviamente del color, siempre eso. ¿Qué sucede? Y permítame que recupere un poquito el hilo de la información. ¿Qué sucede? Fíjate tú. Si yo tengo 30 de pureza o 32 de pureza, desde el punto de vista de la persona que está involucrada en trabajar para reducir la pureza de esa miel final, porque sabe lo que representa. 30 de pureza y 32 de pureza son muy parecidos, yo diría que idénticos. Déjeme explicarle una cosa. Cuando usted tiene 30 de pureza, tiene 93% de eficiencia. Pero si tiene 32, ¿sabes cuánto tiene? 85. Bastante. 85, por Dios, es absurdo. Hemos puesto el límite, esa pared, 90%, 30, 75, 30, 74. Entonces, lo que quiero es, para hilvanar un poco más las cosas, mostrarles que hay cosas que suelen suceder, pero que no están bajo el dominio de la persona que está en tacho. Si no hay una claridad respecto al trabajo de eficiencia de los filtros, él va a recibir un material
mucho más complicado de manejar. ¿Por qué? Porque ese material que es más complicado de manejar, ¿por qué se llama así? Porque es que tiene no azúcares. Y yo les dije ahora, voy a explicarles que no azúcar. Muy sencillo, no es nada raro. Un material azucarado se tipifica por Brix, sacarosa y pureza. Eso es todo. Brix por pureza, por 100, multiplicado por 100, es sacarosa. Muy bien. ¿Qué es Brix? Corresponde a todos los sólidos disueltos. Todos. Inclusive la sacarosa y la no sacarosa. Eso es Brix. De tal manera que si yo tomo Brix y le resto la sacarosa, la diferencia es la no sacarosa, la impureza. Eso es lo que dice. Entonces, los no azúcares son esas dos. ¿Qué sucede cuando yo sé que los precursores o los colores que trae el material importado, la caña, el 60-70% de ellos son insolubles y yo puedo retirarlos sin que me cueste nada, ni un centavo, porque son insolubles? Pero yo tengo que sacarlos en la torta de cachaza y no devolverlos. Entonces, pregunta número 1. ¿Sabemos cuál es el valor de la eficiencia de filtros? Si no lo sabemos, hay que averiguarlo. Ese punto de poder disminuir el tamaño de los clarificadores de jugo fue un avance importantísimo, pero fue un avance también muy importante haber cambiado el sistema de los filtros de lodos. Los filtros rotatorios al vacío que imperaron durante 50 años, se encontró que eran reemplazados y con mucha ventaja por filtros diferentes, en donde realmente la capacidad de filtración depende de una tela tejida. Hay distintos modelos, pero normalmente pueden tener, por ejemplo, 250 mesh. Y yo he instalado en fábricas, no solamente en el jugo que viene del lodo filtrado, no solamente ahí, sino en el jugo clarificado, es más, en la meladura. En la meladura con MES 400 y te quedarías sorprendido, porque tú piensas que mi jugo clarificado es una maravilla, parece cerveza, amarillo clarito. Yo no creo que necesite un clarificador de meladura. ¿Cómo le parece que sí? Independientemente de la calidad de su jugo clarificado, cuando el jugo clarificado se concentre y se concentra de 1 a 4. 100 toneladas de jugo clarificado producen 25 toneladas de meladura, 75 de agua que se va. Pero esa cantidad de agua que les traje es un agua que desaparece de la meladura. Pero lo que no desaparece de la meladura son los sólidos insolubles, impuros. Por lo que si el agua desaparece, pero los sólidos no, hay una relación física elemental. Cantidad de agua por cantidad de insolubles. Cuando pase de la jugo clarificado a la meladura, disminuye 10 veces. Conclusión, los sólidos insolubles se reprecipitan y escuchen lo siguiente para discusión. Independientemente de la calidad de jugo clarificado, su meladura, haga usted lo que haga, será turbia, porque hay reprecipitación de sólidos. Eso dio origen y dio entrada a los clarificadores de meladura. 1 pulgada menos de vacío, de 24 bajo 23, son 3 grados centígrados más de recalentamiento. Y el recalentamiento, ¿sabe qué? Genera mi final. ¿Cómo le parece? ¿Cuál debe ser el objetivo? Que la magma C sea de muy buena condición, que sea 85 de pureza, porque así tiene 22% de miel final. Si usted tiene 80 de pureza, tiene 33% de miel final. Y la miel final tiene 93.000 unidades de color. Hágame el favor. En todo proceso de cristalización que usted pretenda llevar a cabo, existe un concepto que vamos a llamar retención.
La retención es el concepto más importante que debe tener el ingeniero de proceso aquí metido en la cabeza. ¿Qué es retención? Dijeron, por cada kilo de no azúcar que usted incorpore en la meladura como materia prima principal, por cada kilo de no azúcar se retienen, debe entenderse, se pierden 0,4 kilos de sacarosa en la miel final. En promedio, haga usted lo que quiera hacer, pero así de hacer. Es tan complicado eso que en una oportunidad tuve no sé si llamarle fortuna, de ser invitado a un congreso en Cuba. Y empecé a indagar eso y me quedé asombrado porque era ese tema, que es el mínimo, era de un desconocimiento total. Yo les dije, ¿cuál es la retención promedio que ustedes tienen aquí? ¿Retención? ¿Qué es eso? Eso marcaba el grado de falta de información. Nosotros tenemos que tener conocimiento de la retención. Y yo, gracias a Dios, he desarrollado unas fórmulas elementales, mínimas, pequeñísimas, que te permiten en todo momento calcular la retención sin análisis adicionales, para conocimiento y para discusión. ¿Qué es retención en una miel final? La retención yo descubrí y deduje y está siempre dispuesto a discusión. Retención en miel final es igual a pureza en la miel final dividida sobre 100 menos pureza. Eso es todo. Ahora, a partir del concepto de retención también hay un desarrollo que yo elaboré y que, como siempre, está sujeto a discusión y a que me digan que no es verdad. ¿Qué es el tema? ¿Cuál es la eficiencia de esos tachos que tiene punto 42? Muy fácil. Eficiencia es igual a 0,4 multiplicado por 100 sobre la retención. Por ejemplo, en este caso, 30 de pureza en miel final. Retención 30 sobre 100 menos 30, 30 sobre 70, 0,42. ¿Cuál es la eficiencia? 40 sobre 0,42, 93%. Entonces, hoy día, yo acostumbro exigir eficiencias del 90%. Jaime, excelente los grandes aportes que nos acabas de narrar a través de la historia y cómo has visto evolucionar la industria azucarera. Pero me gustaría que comenzáramos a explorar un poco más acerca de los inicios de la cristalografía. ¿Recuerda usted cómo comenzó a pensar y a conocer la necesidad de que la cristalografía o que los cristales de azúcar fueran medidos? Yo empecé con el interés cuando comprendí la importancia que tenía el tema de la miel final. Entonces acudí a los textos que existían, que todavía existen en esa época. Concretamente, en el volumen 2 de los 3 volúmenes, el doctor Peter Honig, que era director técnico de la Compañía de las Indias Orientales, holandés. Pero quiero decirte que penetrar en ese mundo era sumamente complejo, porque al final se leía y se trataba de entender, pero no se encontraba un camino trazado, sino que eran multitud de informaciones. Yo me quedé perdido, no sabía qué hacer realmente. Pero con el andar del tiempo hubo algo muy interesante. Todo comenzó por una curiosidad. Hasta cierto momento, en el sistema de cristalización, se semillaba, se cristalizaba para 3 pies de masa C. Cada cristalización atendía a 3 templas y no más.
Eso era la costumbre, ese era el método establecido, no se cuestionaba. Pero a mí me parecía que había una cosa que no era correcta, yo no la entendía. Ese fue el inicio de todo, creo yo. ¿Qué era lo que me parecía que no era correcto? Que en un ingenio absolutamente respetable en tecnología, en el semillero, o sea, el depósito de azúcar C, existía una tubería que podemos llamar ladrona, porque era una tubería sin válvula de control en la parte superior del semillero, que era un cilindro horizontal, que cuando subía allí, todo lo que sobraba se iba directo al tanque de jugo clarificado. A mí me parecía que yo no podía entender por qué teníamos que disolver, cuando todo lo que indicaba era que el azúcar había que recuperarla en forma de cristales a través de centrífugas. ¿Por qué tenemos que disolver? Hay algo que no está bien. La verdad no sabía qué era, ni idea. Pero empecé a hacer algunas investigaciones, a contactar gente y encontré algo muy importante e interesante. En la Florida, en los Estados Unidos, había un central que se cerró, que se llamaba el Central Talismán. Y allí había un ingeniero cubano de apellido Diago. Con el tiempo aprendí a entender quién era. Como fuera, en algún momento yo tuve la oportunidad de visitarlo, de hablar con él. No sabía realmente qué hacía. Hacía azúcar crudo. Pero lo que me llamó la atención muchísimo fue que en lugar de semillar para 3 pies, semillaba para 4 pies. Evidentemente, si semilla para 4 pies, en una sola operación no alcanza. ¿Por qué? La cuenta es simple. Supongamos un tacho de 1200 pies cúbicos. Y en la tercera parte son 400 pies cúbicos. Si yo quiero hacer 3 templas de 400 pies cúbicos, son 1200 pies cúbicos, ese tacho me alcanza. Pero si yo quisiera hacer 4 templas de 400 pies cúbicos de pie de templa, son 1600. Evidentemente el tacho de 1200 no alcanza. Pero eso no implica que no se pueda hacer. Se puede hacer en 2 etapas. Entonces eso dio origen a la denominación de cristales primitivos y desarrollados. Ese fue el origen del nombre. Pues en blanco nunca se había intentado. Así que en este ingenio yo comencé a intentarlo. Afortunadamente contaba con el apoyo de un grupo de tacheros, entre los cuales había uno que, en mi opinión, intuitivamente era un individuo que sabía lo que estaba haciendo. Tenía esa intuición, nadie le había enseñado. Entonces comenzamos a hacer para 4 pies y, sorpresa, la disolución de magma se terminó, se acabó. Para mí es una ganancia, porque no tenía que volver a reprocesar o recristalizar. Porque evidentemente si se recristaliza es 2 veces hacer el proceso, es 2 veces gasto de vapor e inevitablemente habría algo de inversión, generación de medio final. Yo no sabría cuánto, en esa época no podía saberlo, pero sí sospechaba que eso era. Se acabó la fundición de exceso de magma, obviamente porque no había exceso de magma. Así que en algún momento teníamos en esa época relaciones de de vigilancia, de control. ¿Cómo opera el tachero?
tachero opera simplemente mirando. Algunos tenían un lente y con ese lente miraban. ¿Qué miraban? El tamaño del cristal. Tenían la intuición En cuanto de me cuál era el tamaño adecuado. Entonces, ¿qué pasó? Algo simple. Cuando yo se enviaba para 4 pies, el cristal tenía que crecer un poco más. Después averiguamos cuánto, pero mientras tanto pensamos, tiene que ser más grande. Al ser más grande, el tachero que estaba tomando el pie de semilla, ¿qué hacía? Tomaba más cantidad. ¿Para qué? Para que al final no tuviera cristales muy grandes. Ellos le llamaban granos de arroz. Al tomar mayor cantidad, estaba consumiendo y entonces no había faltante. Se acabó. Así fue. De esa manera. Elemental. Es impresionante cómo de Pero manera eso sí. intuitiva ellos fueron Sí. buscando la Fuimos manera, ¿no? desarrollando eso. Qué Y bueno. entonces fue una maravilla porque simplemente no nos sobraba magna, no disolvíamos, no fundíamos, no cargábamos el evaporador de nuevo y era todo mucho más fácil. Y ese ingenio tenía un rendimiento de 12.2 en la época. Era un rendimiento, pérdida de 1.7. Hágame el favor. Era un ingenio. Con el andar del tiempo seguimos siempre investigando ya en otras partes, en otros ingenios, en otro ingenio. Y tuve conocimiento del Instituto del Azúcar de Trujillo, Perú. Y que en paz descanse de Luis Condemarín de Alba y de Carlos Maquiavelo y del ingeniero Lázaro. Era maestro de la tecnología. Hoy el instituto ya no existe. Yo fui al Perú, a Trujillo, y tuve la oportunidad de trabajar, si se puede decir así, con Luis Condemarín. Y me dijo, te voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo. Era increíble. Tenía un equipo de proyección de cristales. Lo conozco. Con luz. Llamaba Bisopan. ¿Qué era? Tomaba cristales secos, los colocaba aquí y los proyectaba en la pared. Y en la pared, con una reglita, los medía, uno por uno. Como sabía el grado de magnificación, se devolvía y decía, estos cristales son de tal y tal y tal tamaño. No sabíamos ni teníamos claridad en algo que hoy día, para mí, es básico, que influye de manera decisiva, que desafortunadamente no se queda en cuenta. ¿Cuál debe ser la dimensión del ancho de las ranuras de unas telas de centrífugas de C? ¿Cuánta? Estoy seguro de que nadie mide las telas de las centrífugas y les entrega el proveedor. Romero, creen que y eso es falso. A mí me ha pasado. Dice tantas micras, diga. Hoy día, estamos claros en lo siguiente. Las centrífugas de C deben tener ranuras con un ancho de 40 micras, 0.040 milímetros, largo de 1,92 milímetros, porcentaje de áreas abiertas, 10%. Quiero decir lo siguiente, hay telas de 5%. No puedes utilizar una tela de 5% porque entonces necesitarías el doble de máquinas. Y tú no tienes el doble de máquinas. Entonces te vas a ver corto. Y vas a tener problemas. Y vas a tener que meterle calor para poder que fluya. Porque es la mitad del área. Pregunto, ¿quién sabe eso? Antes de montar las telas, ¿se certifica el tamaño de las telas? Ojalá que me digan que sí. Pero no creo. Si las telas de las centrífugas tienen 40 micras de ancho para la templa de C, yo puedo saber qué porcentaje de cristales de una templa, qué porcentaje tienen menos de 40 micras. ¿Por qué? Porque esos tienen todas las auxiliares que se cuelan por los huecos. ¿Y qué hacen?
van a terminar como cristales de aguja en la miel final. ¿Y qué hacen? Suben la pureza de la miel final. Por ejemplo, se controla la temperatura de entrada de la masa C a la centrífuga. ¿Se controla? Debe ser 55 grados centígrados, 131 grados Fahrenheit. Eso es lo que es. Si usted tiene 60, es muy parecido. No, señor, nunca va a tener nieve final baja. ¿Cómo le parece? Así es simple. Entonces, muchísimas veces se dan todas las condiciones suficientes para hacer una buena granulometría. Pero entonces hay que mirar los detalles. Esos son los detalles, dicen que son los que matan. ¿Cuál es esa? Número 1, ¿qué temperatura tiene la masa tercera en el momento de la descarga? Equivale a decir, ¿qué temperatura tiene el vapor del tacho de la masa C? Respuesta, si usted está en el Valle del Cauca a 1000 metros de altitud, debe tener 60 grados centígrados de temperatura de vapor o 140 grados Fahrenheit, que equivale a que la masa tenga 63 a 64 grados de temperatura, 3, 4 grados más caliente. Claro que sí. Baje de allí. ¿A qué temperatura entra al tren de cristalizadores? Y muy importante, ¿a qué temperatura sale del tren de cristalizadores? Debería salir a una temperatura. No hagan cosas tontas, no bajen de 50, no vale la pena, porque si bajan de 50, la viscosidad es tan alta, una nota pequeña. Cada 5 grados centígrados que descienda la temperatura, la viscosidad de la miel final se duplica. No bajen de 50 porque no vale la pena, no está haciendo nada, sino gastando energía, sometiendo a las transmisiones a un esfuerzo increíble. Entonces, 63 grados, bajó, perfecto. Bajó, entró al tren de cristalizadores, que salga a 52, maravilloso. Pero que llegue a un registro, un recalentador, y suba a 55, y que cuando entre allí, entre a 55. Esa conclusión está clara. Es equivalente a lo siguiente. En la puerta del horno se quema el pan. ¿Cuál es la caída de pureza? Y una cosa importantísima, la elevación de pureza, porque ocurren ambos fenómenos. Caída de pureza. Si yo tengo, por ejemplo, 56 a 58 de pureza de templa C, cuando me llegue a mí esa templa y se enfríe, yo tengo que tener el 83. Supongamos que la caída va a ser 30 puntos. Yo tengo 58, quiero que la mi final sea 28. Perfecto, ¿no? Voy a tener 30 puntos. ¿Sabe qué? Entre la pureza de la masa caliente y la pureza de la masa que sale del cristalizador, debe haber 25 puntos. Perdón, entrando al cristalizador. Tacho caliente, entrando al cristalizador, 25 puntos de caída. Entrada al cristalizador de salida, 5 puntos más, 30 puntos la caída que me da entre el tacho y el cristalizador. De ahí en adelante no hay más caídas, hay elevaciones. ¿En dónde? En la centrífuga. En la centrífuga yo tengo derecho a subir 2 puntos nada más. Entonces, si yo debo admitir una caída de 25 puntos sobre 30, eso es el 83%. El tacho es el responsable de la caída principal. Si están buscando que el cristalizador se resuelva el problema de la pureza relativa, es solamente responsable del 17. El 83% está arriba. ¿En dónde? El cocimiento. Y el cocimiento depende de muchas cosas. De que los tamaños sean correctos, de que los factores de crecimiento y razones de crecimiento sean correctas, en fin, cosas de eso. Devolviéndonos un poquito más hacia atrás, cuando estaba en Trujillo, revisando las mediciones manuales
con el equipo, ¿cuál fue el siguiente paso para comenzar a pensar en medir? Bueno, yo vine acá y se me ocurrió un artificio. Conseguí una máquina Polaroid Ujú. y tenía un microscopio. Entonces, en el taller del ingeniero me hicieron una adaptación en que yo podía colocar la máquina Polaroid de fotografía en el ocular del microscopio y miraba y tomaba fotos, cientos de fotos. ¿De qué? De los cristales. Ujú. Entonces, nuevamente, ya yo sabía el poder de magnificación del microscopio. Es muy fácil. Tiene un objetivo binocular. Si el objetivo dice, por ejemplo, 20 y el ocular dice 10, es 200. 20 por 10. Significa que lo que yo veo allí es 200 veces más grande de la realidad. Ya. Entonces dividida eso por 200. Nuevamente a mano. Uno por uno. Uno por uno. Oh. Entonces medías los cristales manualmente y comenzabas a calcular tamaño medio, desviación estándar, coeficiente de variación a mano, uno a uno. ¿Cuántos cristales podían hacer? Era trabajo bastante arduo, ¿no? Sí. ¿En qué momento te comenzaste a cruzar con Ricardo y cómo fueron esas primeras yo interacciones? no conocía a Ricardo, no había oído hablar de él. Y no recuerdo exactamente el momento justo en que me encontré con Ricardo, pero encontré algo. Él complementaba cosas que yo necesitaba. Y él necesitaba de mí porque tampoco tenía conocimiento de cosas. Entonces lo que hicimos fue una sinergia en donde la suma fue mayor, la suma de las partes mayor que el resultado. Ricardo, de verdad, solamente sabía medir imágenes. Yo pienso de esto, que es importante entender que una cosa es la medición de imágenes y otra lo que es detrás. Porque muchísimas veces no es la medición de imágenes. La medición de imágenes te dice de que estás enfermo, pero el tratamiento, ¿cuál es? Hay cosas que trascienden al puro laboratorio de cristalografía. Hoy día el laboratorio de cristalografía nos sirve como un centro de información. Es más dinámico que antes. No se limita al registro de cosas. Por ejemplo, con el laboratorio de cristalografía, por lo menos hasta que yo estuve, no sé si lo han cambiado, teníamos la posibilidad de reunir información tanto propia como de la fábrica, como del proceso, a través de la información del laboratorio de fábrica. Y establecimos un sistema que es novedoso, que es muy útil, que simplifica el trabajo de la gente y que ofrece mejores resultados. Nosotros teníamos la posibilidad de medir 52 variables a través de la información de cristalografía, pero cada hora, Recorrió bastante alto. cada hora, eso no existe. Una de ellas era la pureza de la mi final, pero la pureza de la mi final no se perseguía per se, sino que era la consecuencia inevitable de que las cosas estaban alcanzadas. Eso es todo. Es el cúmulo de un trabajo. Cosas importantes, como cuáles. Ayer tuve la oportunidad de hablar con alguien de un ingeniero y me mandó la información. Dije, eso es lo que yo he estado pretendiendo hacer. Yo tengo un programa que se llama el mapa del color, en que cumpliendo ciertas condiciones, ciertos antecedentes, se debe dar una consecuencia, un color. Porque en la industria azucarera, no en todos, pienso yo, pero sí en mucho ingenio, sabes qué azúcar hiciste cuando lo hiciste, pero no antes. No, antes, correcto. Entonces, no cumple. Demasiado tarde. Ya no. Y es que se transforma en algo que es, que nosotros llamamos que la cristalografía tiene que tener datos de acción, no históricos, porque Eso no históricos sirve. no sirven. Mira. Tú tienes que tener acciones sobre los datos. Cosas tan elementales como esta.
¿Qué efecto tiene, por ejemplo, la pureza de la magma C en el color del azúcar A? Por favor. Hubo que desarrollar una fórmula que dice qué porcentaje en peso tiene la miel final en la magma C de acuerdo a los niveles de pureza de quién, de la miel final y de la magma y del brísito. Yo sé que una magma C del 80% de pureza tiene el 33% de miel final y la miel final tiene 93.000 unidades de color. Pregunto, con miel final de 93.000, ¿tú quieres llegar a menos de 180? Y es que te cursos de magia. Hay que ser Diosito. ¿Qué sucede? Yo tengo miel magma C de 85 de pureza. Tiene 22% en lugar de 33%. Mucho más fácil. Claro que más fácil. Entonces, ¿dónde está la clave? En la pureza de la magma C. Pero ojo, hay que tener un cuidado. ¿Por qué? ¿Usted quiere tener purezas más altas en magma C? Mucho cuidado, porque si busca eso, solamente eso, la miel final se le sube pureza. ¿Por qué? Desafortunadamente, la pureza de la magma C y la pureza de la miel final van en la misma dirección. ¿Eso qué es? Que yo quiero bajar la pureza de la miel final, bajo la pureza de la magma C. Yo quiero subir la pureza de la magma C, subo la pureza de la miel final. Tiene que haber un equilibrio en donde yo tenga bajas purezas de miel final y altas purezas de magma C. ¿Cómo logro eso? Con tachos. Buena distribución. Con el CB. Claro. Que el CB apareció al final de cuentas en el horizonte como la única variable que vale la pena. La única. Óigame bien. De todas las cosas que usted quiera, lo que se llama fuerza directriz es una variable sin la cual usted no cumple nada a pesar de que el resto lo tenga bajo control. Nosotros en este punto nosotros decimos una buena purga. ¿Sabes dónde empieza? En una buena distribución de los cristales en las templas de arriba. Sucede. Es coeficiente de variación. En eso se resume. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes llegar a conclusiones. Muy bien. ¿Qué te interesa a ti? Que el azúcar cumpla especificaciones. Si no, no la vendes. Y que la miel final sea bajita para atender el peso de la miel final en pérdidas. Porque a mí me interesa es que el OR sea bajo, sea alto, perdón. Alto. Eso es lo que me interesa. ¿En dónde empezaron ustedes a desarrollar la cristalografía? No, la cristalografía ya tenía cuerpo. Lo que Ricardo hizo fue aportar el conocimiento de los pasos intermedios. Por ejemplo, pregunta clave. ¿Por qué? Fíjate bien. Yo digo que el tamaño de los cristales de azúcar se debe de 300 micras. Porque yo digo que debe ser la semilla de 10 micras. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué en lugar de 300 no tengo 250? Esa es una pregunta. Por supuesto. Hay que contestarla, hay que entender. Midiendo cosas es que se entiende. Porque lo demás no pasa a ser especulativo. En el entendimiento de cristales, Ricardo no tenía la proximidad del proceso. Pero cuando él venía, estábamos hablando y le decía, ¿cómo hacemos para esto y esto? Su conocimiento era ese, fue ese. ¿Cómo hacer? Medir. Ese match de información entre lo que él hacía y usted hacía. Es que yo no necesitaba que fuera tachero. Hay que tener claridad en eso, ¿no? Sí. Hay que entender. Así No se pueden mezclar las cosas. Una cosa es medir y otra cosa es ejecutar. Pero correcto. Para poder ejecutar con precisión, yo tengo que medir. Encontrar la concentración de sales que estén solubles y de reductores en las mieles finales. Entonces, para relacionar dos cosas que aparentemente no tienen forma de relacionarse, se acostumbró a establecer o calcular la relación
azúcares reductores sobre cenizas. ¿Qué pasaba con eso? Que los azúcares reductores reducen la solubilidad de la sacarosa. Significa que la presencia de reductores inducen la cristalización. Sin que eso signifique que yo tengo que invertir la sacarosa para mejor miel final. Sí, tendría mejor miel final más baja, pero más cantidad. No ganó nada. Las cenizas tienen una función muy importante. Hacen exactamente lo opuesto. Las cenizas aumentan la solubilidad de la sacarosa, facilitan o inducen la presentación, la ocurrencia de purezas altas en la miel final. Pero la relación azúcares reductores sobre cenizas hay que mirar en contexto. Entre más alta estén, mejor le van. Hay muchísimas, no sé cuántas fórmulas de pureza que llaman esperadas. Generalmente las conoce la gente con su nombre en inglés, target purity, o sea, la pureza blanco, la pureza esperada. Una de las fórmulas que yo he utilizado recurrentemente desde hace muchos años es la de SRI, una de ellas. Esa fórmula te dice que la pureza esperada, pero medida en términos de sacarosa clear chip, o sea, sacarosa real, no aparente, como la que nos da un polarímetro, es igual a un factor 40.67 menos 17.8 por el logaritmo en base 10 de la relación azúcar reductores sobre cenizas. De donde la relación azúcar reductores sobre cenizas, como aparece restando, porque es menos 17.8 por el logaritmo en base 10 de AR sobre ceniza, entre más y más grande sea esa relación, más y más bajita es la pureza que uno debe esperar. Clechet. No es aparente, es Clechet. En el Perú, la relación AR sobre ceniza vale 1. Quiere decir, hay tantos reductores como cenizas. De tal manera que si uno aplica 40.67 menos 17.8 por el logaritmo de base 10 de AR sobre ceniza y ese vale 1, el logaritmo de 1 es 0. Entonces queda que la pureza esperada es 40.67. Clechet. Puede ser la aparente 3, 4 puntos menos. Entonces la pureza esperada ideal sería 40.67 menos 3 o menos 4, 37.38 de pureza esperada ideal. 40. Por un esfuerzo descomunal que se hizo con personas que todavía están presentes, se logró bajar la pureza de la miel final a niveles que jamás se habían presentado en Perú. Estoy hablando de purezas de 31 y 32. Por eso tengo un tacho de relación de áreas o volumen distinto. El tacho que yo diseño es de 1 a 2,4. Normalmente, ¿cuánto es? 1.000 pies cúbicos, 2.000 pies cuadrados. No, yo tengo 1.000 pies cúbicos, 2.400 pies cuadrados. Entonces, fue una revolución, porque me cambió, literalmente hablando, las posiciones. ¿Qué guardo yo? ¿Qué hago yo? Con la hipérbola de circulación, que es una teoría finísima de la Estación Experimental Obispo Colombre de Argentina, de Tucumán, yo tuve la oportunidad de diseñar tachos. ¿Cuál? El tacho 6A de Ingenio Pichichi, que tiene más o menos, creo yo, son relación de 1 a 2,4, son 1.920 pies cúbicos. También el tacho 10 del Ingenio Trinidad de Guatemala, que todavía es mayor, 2.480 pies cúbicos. El tacho 4 del Ingenio El Molino de Tepic, Nayarit, México, que es todavía más grande, 2.580. ¿Qué tiene de particular? Que, número 1, trabajan con vapor de 4 libras, nada más.
es menester tener 4 y no irse para arriba porque la velocidad de evaporación es tan alta que se puede empanelar. Y esos tachos tienen algo muy particular. Tienen circuladores mecánicos de doble hélice. De doble hélice. Y los tubos dentro de la cadencia tienen lo que se llama ligamento, que es la distancia de un tubo al otro. Normalmente, esa distancia es la tercera parte del diámetro exterior del tacho. O, digamos un tacho de 4 pulgadas de diámetro, tiene 1.33. No, yo para poder aumentar el área de la cabaña y que no se me saliera de la estructura del edificio, le puse media pulgada, 0.2. Eso me hizo a mí pensar que la densidad de tubo era tan grande que iba a tener una caída de presión. Entonces se me ocurrió la idea de alimentar el tacho, pero perimetralmente, y eso es lo que hago. Esos tachos guardan lo que yo quería decirles. ¿Qué debe tener un tacho como condición indispensable para poder aspirar a tener trabajos razonables? Primero, la razón de crecimiento. ¿Qué diablos es eso? Pues es el volumen del tacho total al 100% de altura dividido sobre el volumen de la calandria. Eso da 3. Significa que si el tacho es de 1200, la calandria debe ser 400. 1200 sobre 400, 3. Todavía más razón de crecimiento. El factor de crecimiento es igual a la raíz cúbica de 3, que es 1,44. Y ahí se desprende son 3 formulitas nada más. Esa. Razón de crecimiento, factor de crecimiento y tamaño final es igual al tamaño inicial por el factor de crecimiento. Se acabó, no hay más, no se necesita más. Si tú logras tener eso, tienes todo un camino ganado. Ahora, ¿qué es importante? El CB, coeficiente de variabilidad. Coeficiente de variabilidad matemáticamente en estadística es promedio, desviación estándar sobre el promedio. No lo miremos así. Miremos así. No existe en el mundo entero alguien que sea capaz de fabricar una templa con tamaños exactamente iguales en los cristales. No hay. Pero voy a suponer un experimento mental en que yo voy a tener una templa de esas características. Todos los cristales son de exactamente el mismo tamaño. Monoclínicos, semiedrales, igualitos. Los meto en la centrífuga. La centrífuga tiene paredes con agujeros para que la miel se escurra. Pero al meterlo en la centrífuga, aumenta el peso de cada kilo a 60 veces. Si es una centrífuga que gira a 1100. La fuerza de gravedad hace que 1 kilo se vuelva a 60. ¿Qué sucede? Y eso hace que alguien, en este caso el licor madre o miel, se escurra. ¿Cómo se escurre? Tiene el espesor de la torta. Se escurre a través de los espacios intercristalinos. Si todos los cristales son exactamente iguales, el CB es 0. Y entonces fluye. Pero con el derecho que me asiste, que es un experimento mental, voy a suponer una templa en que el 50% de los cristales son de un tamaño y el otro 50% exactamente de la mitad. ¿Qué me puede ocurrir? Que los cristales chiquitos de la mitad de tamaño tapan, obstruyen los espacios intercristalinos. ¿Cuál es el CB? 50. Entonces, ¿de dónde salió el tema de que debe ser 30? Muy fácil. 30 no tapa 70. Punto. Se acabó. Eso es todo. Entonces, lo que la gente debe entender, pero cabalmente, es que el CB debe constituir la fase crítica, la fuerza directriz del proceso. Eso se llama el driving force del proceso. Si usted no tiene CB adecuado, vuélvase loco, pero no va a poder separar la miel de los cristales. Ojo, ya les he dicho, la miel final tiene 90.000 o 93.000 unidades de color. A usted no le conviene tener miel final ahí porque le da más viscosidad. Nos ha permitido aclarar situaciones confusas. Cuando la relación que es puramente empírica y fue un decreto que a este servidor se le ocurrió decir un día, y hasta la fecha no me han dicho que no,
Yo digo, cuando la relación de longitud sobre el ancho de los cristales es 1:5, eso se llama cristal de aguja. No busque el origen en la fábrica, porque no hay ingeniero capaz de hacer un cristal de aguja. Eso es proveniente de la destrana, que es a su vez derivado de la infestación con los toques mesenteroides, que se come la glucosa en presencia de la sacarosa y su metabolismo produce las destranas, que son lo peor que puede tener un ingenio. Yo conocí un ingenio, Ñuñurco, en Argentina. No sé cuántos tachos tenía. Y cuando el ingeniero jefe me presentó, ¿tú qué opinas de eso? Una azucarera. Le dije, no quiero pensar, pero creo que es destrana. Tengo destranas en la masa de primera. ¿Por qué? Porque la caña estaba vieja en el patio. Allá, en Tucumán. Ven que va a llover y cortan toda la caña y se la meten al ingenio. Una vez que pasa por la garita, ya no es problema de ellos, si es problema del ingenio. Un ingenio de 5.000 toneladas tenía 25.000 toneladas de apronte. Entonces, ¿qué solución encontramos? Que cuando la relación de largo sobre ancho es 1,5, tomamos una fotico y se la mandamos al gerente. Miren lo que está haciendo su cosecha. Nos está metiendo destranas, grano de aguja. Eso no lo ocurre a nadie y no lo fabricamos nosotros. Es una manera directa de controlar el tiempo de cosecha. Hemos hecho mucho. Sabemos la influencia que tiene el tiempo de cosecha en la pérdida de sacarosa. Clarísimo está. Hay fórmulas y ecuaciones. Pero lo que sí nos permite el sistema de medición es saber si tenemos grano de aguja. Y una cosa importantísima, que no es posible de otra manera. Cristalografía me permite a mí saber qué porcentaje de los cristales, de esos cristales, de esa templa, tienen menos de 40 micras. ¿Por qué no crecen? Es una de las muy interesantes deducciones del estudio que hizo Peter Wright. Yo lo tengo incluido en mis controles. Yo calculo impurezas sobre agua. Impurezas igual a bris menos sacarosa. Agua igual a 100 menos bris. Lo calculo y está incluido. Y si esa impureza sobre agua para miel A, 0.6 está bien. Para miel B, el doble, 1,2, 1,3. Pero si las impurezas sobre agua para miel B me dan 2, señor, tengo toda la probabilidad de tener crecimiento cada vez menor. Es una gráfica interesantísima. Yo lo tengo contenida en uno de los papeles que doy, que escribo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo rayos sé yo que eso está pasando? Porque cristalografía me permite ver. De otra manera, yo no puedo. ¿Cómo sabe uno qué porcentaje de cristales tiene una dimensión menos de 40 micras en una templa? Imposible de otra manera, no se puede. Eso, además, cuando los cristales aparecen en la miel final, se le toma una foto. Mire, estos cristales se colaron. ¿Por qué? Porque están finos. Por esto y eso. Va a la gerencia. La fábrica recibe. La fábrica no puede hacer nada. ¿Te das cuenta? Esa es una herramienta tremenda. Sí, desde el principio estamos interesados en que la miel final se controle en pérdida, puesto que hay el 55% que atenta a que el OR sea malo. Yo me atrevo a afirmar esto. No conozco datos. Para mí es bastante, digamos, complejo imaginar cómo se ejercían los controles en medio del proceso de cristalización antes de la cristalografía, porque lastimosamente yo no lo pude ver. Para mí, el proceso de hacer azúcar sí o sí tiene que estar controlado por la cristalografía. Mira, ahora, Sí. ¿Usted cómo creería que aporta todo este proceso de la cristalografía que vio el antes y el después en la eficiencia de la... Déjame decirte cómo era el tema. Cuando yo comencé a trabajar, para mí, yo llegaba a los tachos y me detenía. Yo era ingeniero químico, pero eso, un tacho y otra cosa, no existía en el lenguaje. ¿Qué es eso? Ni idea. Es la verdad. Pero me interesó tanto porque era un desafío
que le hizo una propuesta al tachero jefe. Le dije, enséñame tachos y yo le pago. Porque se pagaba, ¿no? Me dijo, yo le enseño, pero no le recibo plata. Okay. Un año estuve con él en refinería, que es muy, muy difícil. Al cabo del año me dijo, tome el tacho y hágame la templa usted. No le voy a trabajar más. ¿Qué hice? Hice semillamiento en refino. A ojo. Ese día sentí que había pasado un límite. De ahí en adelante decían, a ver, don David, permíteme, yo hago esta templita. Se lo hacía, bueno, ya la bajé, con una condición. En esa época, decir, hizo azúcar, pero no es sal de frutas. ¿Qué significaba? Que era polvillo. Cuando el azúcar está muy fino, yo no puedo pulgar a la misma velocidad. Tengo que parar una centrífuga, porque es tan fina la azúcar, tiene tanta superficie para el mismo volumen, que la secadora no alcanza. Hay que parar centrífuga. La primera templa que yo hice, yo me acuerdo, me bajé, le dije, no esas de frutas, ya, está graduado. ¿Cómo era el tema? Yo veía eso y yo no acababa de entender. Sacan la sonda, la ponen en un vidrio de reloj, un vidriecito, la miran a una bombilla y le hacen esto. Yo, ¿qué estás haciendo? Algo muy interesante para ellos. Al hacer así, al correr los cristales, si se quedan cristales chicos, porque no son arrastrados, esa templa está lo que ellos llamaban súxila, tiene cristalización secundaria. Eso era lo único que había, no había más. Complejo. Pues sí, porque era puramente artesanal. ¿Y cómo impacta eso ahora que hay ediciones en la eficiencia? No, hoy día les voy a dar un ejemplo. En un ingenio, no le voy a decir el nombre, pero se estableció el laboratorio y los tacheros, yo les comenté, esto no es un enemigo de ustedes, no lo va a reemplazar, no hay forma. Ustedes deben entenderlo y procurar aprender. Pasó un tiempo y un día subo y veo en el laboratorio de cristalografía a un tachero, allí. Digo, ¿qué estás haciendo? ¿Sabe qué respuesta me dio? La hipérbola de circulación. ¿Cómo le parece? Qué bueno. Y a otro llegó. Hágame un favor, esa templa va en tal por ciento de altura. Yo quiero saber el tamaño y quiero saber si completándolo me completa el tamaño. Otro, llegó alguien de afuera del exterior. Cuéntame una cosa, ¿cómo ve usted este tacho 6A? ¿Sabes qué le dijo? Para mí es maravilloso porque el CB es el mejor de todos. ¿Eso qué es? Es tecnología, por Dios. Pregunto, ¿cuáles tacheros saben qué rayos es el CB? Lo más importante, ¿qué significa? Eso no es una cosa esotérica ni es una cosa complicada. No. Eso ha hecho un cambio en la cultura. Es correcto. Un cambio. Hoy día, en países como México, yo tengo la necesidad y tengo a mi cargo formar lo que ellos llaman la nueva estirpe de supervisores de fábrica. ¿Qué estirpe es esa? Ellos saben que el CB, que la relación largo-ancho, todo. Bueno, no, y es claro porque siempre que yo llego a instalar a un heli, me tengo que enfrentar contra ese cambio de cultura y esa resistencia al cambio de cultura. Así es. La gente que aprende comienza a salir muy bien las templas. Y los que no hacen templas como ellos, comienzan a inclinarse a querer hacerlas como ellos. Entonces es algo bien interesante, porque como lo dices tú, es un tema de cultura. ¿Cómo cambia la cultura de un heli? Es que A través de la... hay una cosa muy complicada y es esta. ¿Cómo llegó un hombre a ser tachero? Lo primero, con absoluta certeza, es improvisado, porque él en su vida sabía que era un trabajo de tachero, ni idea. Solamente que llegó a ese ingenio y se dio cuenta que esa parte de allá trabaja un tipo y le paga más.
Se acabó. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién le enseña? No hay una regularidad, ni hay una instrucción, no hay nada. Pero lo que nos puede apoyar es la asistencia del laboratorio de cristalografía. Eso que yo te digo, que le diga, yo quiero saber qué tamaño tiene y si lo llevo al total, de qué tamaño me queda. Eso es un progreso. El otro, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo la hipérbole de tripulación de tacho. ¿Qué? ¿Y tú sabes qué es eso? Sí, señor. Eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Esto es otro nivel. Estoy totalmente de acuerdo. Para nosotros, el futuro de la cristalografía, de los cirujanos que ya lo tienen muy bien consolidado, está en 2 puntos. Te los voy a compartir. Pero me gustaría que usted me diera la visión de cuál es el futuro de la cristalografía. Para nosotros, lo que sigue en la cristalografía son modelos predictivos y el acompañamiento en la automatización. Ahora, ¿cuál es el futuro que usted ve acerca de la cristalografía? Yo pienso que automatizar los tachos, para mí, pienso que es un deseo que no creo que se cumpla. Por un motivo y una razón. No es lo que yo quiero que eso sea así. Pero vale la pena mencionar cuáles son las decisiones que tiene que tomar un tachero que hace que sean difíciles de reemplazar o imposibles de reemplazar. Número 1, cuando usted semilla, tiene que tener en consideración que el pie para tercera, el pie de esa mezcla tiene que ser 7.1 a 7.2, número 1. Segundo, que el bris de esa mezcla tiene que ser 7.5% sí o sí. Luego, ¿qué tiene que hacer el tachero? En el momento de semillar, esperarse, no molestar la sonda, porque la sonda no hace nada excepto meterle aire frío, que se semille solito, y esperar los 7 minutos o 7.5 minutos y mirar. Primera decisión, tiene que mirar si hay suficiente población y si la población de cristales, si el tamaño es correcto. Y si eso es correcto, tiene que parar la nucleación. ¿Qué tiene que hacer? Meterle un trago de ese material y bajar la sobresaturación. Eso es lo que tiene que hacer. Segundo, empezaron los cristales a germinar. Tiene que decir, ¿en qué momento ya no quiero más? Porque sí, uno puede seguir y seguir y cada vez va a haber más y más y más cristales y cada vez son más pequeños. Y ojo, usted tiene que tener cuidado con el CD y con el tamaño porque si son muy chicos se les pasan por los huecos de las mallas. No es más misterio, eso es todo. Entonces, dime tú, ¿cómo, con qué argumento, con qué tipo de medición puede una máquina decidir si la población, el número de cristales es correcto si tú no tienes una capa única de cristales, sino un conjunto profundo de cristales? Yo no veo cómo puede hacerse. Puede ser ignorancia mía, pero hasta la fecha yo no entiendo cómo puede una máquina calcular o medir eso. No lo he podido encontrar y lo he buscado. Por eso me parece que el tachero sigue siendo fundamental. Ya como para ir cerrando, ¿recuerda usted alguna anécdota que hayan tenido con Ricardo en algún momento que lo traiga a memoria y le cause como el liderazgo? Había muchas oportunidades en que nos mirábamos y decíamos, seamos sinceros, no entendemos. ¿En serio? ¿Y sabe qué es lo malo? ¿O qué era lo malo? Que no había quien preguntarle. ¿Por qué? Porque estábamos abriendo camino. Era así. ¿A quién le preguntamos? Respuesta, a nadie. Y yo he estado en presencia de gente de muchos quilates y de mucho nivel. No voy a decir quién,
pero en LSU, en Louisiana State University, con un profesor que es emeritus en ingeniería química, que fue el director del Centro Experimental de Audubon, que es un ingenito. Me quedé de una sola pieza, porque me dijo, Jaime, yo he leído lo que tú has escrito, pero tengo una sola pregunta. Dije, sí, doctor, dígame, ¿cómo haces para medir los cristales? ¿Ah? Eso es LSU, que gasta millones de dólares en investigación. Nosotros, pienso, somos un país del tercer mundo. Los países del tercer mundo no gastan en investigación porque no tienen chance de hacerlo. Y en los Estados Unidos, en países del primer mundo, no gastan en investigación. Eso como que es una industria del tercer mundo. Es todo. Entonces, conclusión, no nos queda más que a nosotros mismos meterlo. No hay más. Tiene razón. Tiene razón. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a las generaciones futuras de ingenieros y profesionales de la industria azucarera? Yo diría que tienen que saber que ya hay una escuela del conocimiento, que busquen, porque encontrarán dónde aprender. En mi época, yo no tenía a quien preguntarle, desafortunadamente, es la verdad. Por eso ha sido este camino tan largo y tan tortuoso del establecimiento de los semillamientos a 4 pies en lugar de 3 pies, haberlo hecho y no saber qué era lo que significaba, pero que nos significaba una ventaja, no tener que disolver material, eso es una ventaja, porque nadie nos dijo que es ventaja o desventaja en una fábrica, pero era desventaja hacer las cosas en retroceso a lo que era. ¿Qué es lo que me interesa? Cristalizar. ¿Qué es lo que no debe hacerse? Borrar los cristales, y lo hacíamos, y no teníamos otra alternativa. Entonces, hoy día hay mucha difusión, muchísima difusión. Lo que pasa es que, como todas las cosas, no son fáciles. Y entonces puede que sea muy aburrido ser ingeniero de proceso de una fábrica de azúcar. Yo no lo considero así, pero hay mucha gente que dice, pereza, sí, es mejor ser gerente, yo también creo. Eso es todo. ¿Qué significan estos 24 años de trabajo de Solución Instituto? Bueno, yo no tengo el conocimiento absoluto y certero de todo lo que ustedes han hecho. Solamente deseo que lo que hagan lo hagan bien. Solamente deseo que tengan la oportunidad de evaluar lo que yo llamo condiciones de contorno, que no dependen de uno, no dependen de la persona, sino de la situación particular de cada fábrica, de cada ingenio. A veces es muy difícil. Por ejemplo, yo te invito a que tú hagas una prueba. Al próximo ingenio que vayas, cualquiera que sea, pregunta, ¿usted sabe el acercamiento de sus tachos? Si no te miran como un bicho raro de que ese acercamiento, probablemente no tienen ni idea. ¿Qué no tienen ni idea? Algo muy sencillo. El acercamiento me maneja a mí el vacío del tacho. La diferencia entre el vapor que está saliendo, su temperatura que está entrando al condensador y la temperatura del agua que se está descargando, agua caliente, debe ser 10 grados. ¿Qué pasa si es 18 grados? Por Dios, yo le puedo dar datos. 1 grado de más significa 500 galones por minuto de más. ¿Que de dónde diablos lo vas a sacar? Como no hay de dónde, alguien paga. Hay menos agua para todo el mundo. Entonces los tachos están recalentados. Entonces, si están recalentados, ¿tú qué vas a hacer si se te disuelve el azúcar? Pregunta, ¿cuál es la temperatura de entrada de la masa de las centrífugas de tercera? A ver si te la dicen. Otra, ¿está bajo control? Vaya a ver. No, ¿Cuál usted considera que es
La visión de futuro para la industria azucarera. ¿En qué se debe centrar la industria azucarera para superar todos estos retos que está implementando ahora? Diría yo que la industria azucarera tiene mucho enemigo, mucho. Y es una moda, ¿no? Decir que una persona es obesa porque come demasiado azúcar es una posición muy cómoda. Puede ser obesa por 50 cosas. Entonces, yo veo en la televisión que dice, no tiene azúcar, menos azúcar, 7 veces menos azúcar. ¿Y eso qué significa? Que usted, como cualquier cosa, si usted come en exceso algo, le hace daño. Si usted se toma un traguito de vino todos los días, es bueno. Si se toma una botella, es malo, seguramente. Entonces, el azúcar, yo veo el azúcar refinado. El azúcar es pésimo. Entonces hay dos aspectos. Es verdad que el azúcar refinado es refinado porque le han quitado las cosas que no son sacarosa. Que esas cosas que no son sacarosa sean beneficiosas para el organismo, de pronto sí. Pero que el azúcar es blanco, blanco, porque está lleno de químicos, es una mentira. No hay, es increíble que un producto como el azúcar refinado sea un producto industrial tan puro, increíble. Es sacarosa, químicamente pura. Eso es lo que es. Pero que esa blancura se deba a que hay sulfitos o no sé qué otra cosa, no es verdad. Analicen el azúcar refinado para que vean que es básicamente sacarosa pura. Repito, siendo sacarosa pura, no tiene cosas que, por ejemplo, si tiene panela. Pero eso lo que implica es que hay que autocriticarse en la industria azucarera. Yo diría que no se pueden dejar todos los huevos en la misma canasta. No hagan solamente azúcar. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. La sacarosa es una molécula prodigiosa. Es de un relativo alto peso molecular, 342, cuando el agua tiene 18. Entonces, eso implica que tiene C22, C12H22O11, 12 átomos de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno. Hay muchísimas posibilidades de interacción química. Se hacen muchísimas cosas. Ácido cítrico, por ejemplo, se hacen. Hay muchísimas cosas que se pueden derivar. Y hay que buscar con las modas la fabricación de azúcar orgánico. Que es lo que a la gente le gusta, eso es lo que la gente piensa. Yo pienso que hay que hacerse un análisis muy severo, muy de fondo, y encontrar alternativas para la industria azucarera, pero como industria genera, por ejemplo, electricidad. Hoy día aquí tenemos, hace años ya, no hoy, evaporadores del tipo Kessner, que son de alta eficiencia, magníficos, porque permiten consumir menos vapor en la cocina y sacar más vapor para hacer electricidad. Sí, señor, electricidad limpia, proviene de la combustión del bagazo, celulosa. Entonces hay muchísimo alcohol, ¿para qué vamos a hablar? Toda la alcoquímica, todo lo que se deriva de allí. Debería ser, en final de cuentas, que el azúcar fuera un subproducto antes que el producto principal. Eso es lo que yo haría. Digamos, a través de todo el recorrido, no de su carrera, sino de su vida, un consejo que quiera dejar, que piense que es algo muy importante. Es trabajar en la industria azucarera, créanme, no es un trabajo, es una adicción. A uno le tiene que gustar esto para poder permanecer. Yo he visto muchas gentes que han comenzado con mucho ímpetu, pero se han detenido en la mitad. Esto es una industria que tiene sus más y sus menos. Yo diría que desde el punto de vista de la ingeniería química, que es mi carrera, es un compendio
de las cosas que componen la esencia de la profesión. Tenemos lo que se llama operaciones y procesos unitarios, prácticamente todos. ¿Usted quiere entender termodinámica? Por supuesto. Hay ingenios que hoy día no en este país. Por ejemplo, manejan calderas de 1500 libras de presión. Cuando aquí llegaron 900 les da pánico. No, hay gente que pasó por ahí de largo. Tiene calderas de 1500 libras. ¿Para qué? Porque entonces en el balance general son más económicos y producen más electricidad. Eso. Gentes que tienen eso y generan y ganan plata. ¿Por qué? Una razón muy simple. El bagazo es un combustible renovable. Nunca acaba. ¿De acuerdo? Se han incorporado cosas de tecnología. Hay ingenios en el exterior en donde yo he tenido oportunidad de trabajar. Por ejemplo, hicimos unos cambios dentro de la planta y en esos cambios dentro de la planta se ahorraron 40,000 toneladas de bagazo, de los cuales se vendieron 15,000 toneladas a $26 la tonelada, son $412,000, y el resto, 25,000, generó electricidad. Eso es un negocio. De manera que la industria azucarera no hay que medirla solamente desde el punto de vista de producción de azúcar, por favor. Hay que tener imaginación y buscar cosas. Eso es lo único a lo que yo puedo llegar después de todos los años de trabajo. Y gracias a Dios haber visto muchos ambientes diferentes, culturas diferentes, sistemas diferentes. Eso es lo que yo puedo decir. Muchísimas gracias, Alan, y nuevamente honrado poder participar de este espacio, que al final es hablar de lo que nos apasiona. Él lo dijo muy bien, trabajar en la industria azucarera no es para esto, me tiene que gustar, porque si no te ahoga. Sobre todo que los técnicos azucareros hoy día, yo me atrevo a afirmar que somos una especie en extinción. Necesita uno que le guste mucho esto para permanecer. En serio. Muchas gracias.